Sí, sí, sí. En mi tierra no hay de estos. Mientras veníamos a la iglesia, me preguntaba el hermano Octaviano que si cómo me sentía con ganas de irme a mi cama, no a la iglesia, le dije. A la cama, a dormir. Gloria a Dios, es muy raro, nunca se impone uno. He ido desde 1994 a España muchísimas veces, a otros países de Europa, Asia, y siempre cuando regreso, apenas estábamos ya imponiéndonos mi esposa y yo, allá, en el cambio, y ya venimos para acá. Eso está tremendo, gloria a Dios. Pero bueno, ya pasamos esa etapa cuando nos emocionábamos la primera vez, la segunda, la tercera, ya no. Ahora lo hacemos por obligación, porque hay de nosotros si no lo hacemos, amén. Tenemos que hacerlo. Y gracias a Dios, después de que vi lo que sucedió allá, prediqué en 3 iglesias, pastor Alberto Maleno en Almería, en Roquetas, pastor Heriberto Lapisco, pastor Oscar Navarro en Granada, y tuvimos un rally nacional para hombres. Se vinieron los hombres de todas las iglesias desde Madrid. Tuvimos algo muy tremendo, valió la pena, siempre vale la pena, gloria a Dios. Estamos metidos en algo muy glorioso usted y yo, algo que nunca nos imaginamos, aleluya. Y yo personalmente no dejo de estar impactado por esto, y sobre todo cuando llega el mes de mayo. Para mí es algo muy especial. No soy madre, pero fui salvado el mes de mayo. Entonces cuando llego al mes de mayo es un cumpleaños más en Cristo, y siempre me recuerda de dónde me sacó el Señor. Amén. Entonces ahí es que uno dice, wow, esto es poderoso, es impactante lo que Dios hace. Y pues mire, aquí estoy ahora con ustedes. Sí, el sábado a las 10 de la mañana llegamos aquí a Hermosillo. Venía pastor Daniel Nájera, pastor Josué Jiménez, y vinieron por nosotros, nos llevaron a casa. Ayer domingo fue muy intenso y ahora va para atrás otra vez a Hermosillo. Me encanta Hermosillo, y sobre todo el calorcito con el que me recibió esta tarde. Me bajé y me quería volver a subir al carro, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar un buen tiempo. A mí me emociona predicar, y siempre, cada año, si Dios nos da la oportunidad, voy a estarle trayendo siempre sermones frescos, sermones que pueden hacer algo por usted. De eso se trata. No me interesa llenarle su cabeza de cuántas muelas tiene la bestia, ni todo eso. Me gusta traer algo práctico, algo que le va a mejorar la vida, algo que realmente le va a traer resultados en su vida, y esos sermones, de eso se va a tratar. ¿Cuántos están listos? Bueno, es un gozo estar con mi familia ahora en Hermosillo, una familia maravillosa que tengo en este lugar, hombres y mujeres, algunos desde hace muchos años, y eso lo valoro, lo aprecio como usted no tiene una idea. Es un aprecio muy grande. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo, Génesis capítulo 28. Los que somos fieles a los servicios en la iglesia, en esta pandemia sufrimos de una manera muy impactante, porque lo que más fue atacado fue nuestros servicios en la iglesia, el reunirnos en la iglesia con nuestros hermanos, con nuestra familia, amén, nuestros pastores. Eso nunca nos había pasado, nunca. Hablé con el pastor Mitchell en sus últimos días y le preguntaba, en toda su edad, ¿tuvo alguna vez una experiencia como esta? Y me dijo, jamás, nunca, esto es la primera vez. Y fue algo muy doloroso para los pastores y para muchos cristianos que aman estar en la iglesia, que es su vida estar todos los domingos, todos los miércoles, avivamientos, y de pronto se nos prohibió todo esto. Fue algo muy, muy doloroso, fue algo muy, muy impactante esto. Yo creo que si hay una lección que nos tiene que dejar esta pandemia, es el valorar los servicios en la iglesia como nunca antes, y desear que nunca vuelva a suceder esto.
Que mejor Cristo venga y nos lleve, pero que no vuelva a suceder algo así. ¿Cuántos desean algo así? Por eso he escogido este primer sermón, hablarles de este valor a los servicios en la iglesia. Mi sermón se llama Casa de Dios y Puerta del Cielo. Génesis 28, vamos a aprender una lección poderosa de Jacob. Versículo del 10 al 19 dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba a lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Casa de Dios y puerta del cielo. Primeramente quiero hablar un poco de historia acerca del templo. Cosa curiosa, cuando estuve en la escuela lo que más odiaba era la historia. Y ahora lo que más predico es historia. ¿Que no? O sea, me castigó Dios. Aleluya. Vamos a hacer un poquito de historia acerca del templo. ¿Cómo empezó esto de los templos? La Biblia, sus primeros libros son Génesis y Éxodo. Y en el Éxodo, ya muy temprano, Dios le da la orden a Moisés que edifique el primer tabernáculo de reunión, y le llama tabernáculo de reunión, porque ahí se iba a reunir el pueblo de Dios con Dios. Amén. Alguien de una manera inteligente dijo que en el templo se reúne la divinidad de Dios con la humanidad de la iglesia. Bueno, Dios da una orden a Moisés en Éxodo 25, versículos 8 y 9: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Me gusta esa expresión, y habitaré en medio de ellos. Esto es lo que sucede en cada servicio en la iglesia. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y habitaré, en medio de ellos. Todos sabemos que Dios llena toda la tierra. Dios es omnipresente. Nadie más es omnipresente. Ni siquiera el diablo, ni los demonios no tienen ese poder. Pero Dios es el único ser que es omnipresente, que está en todos lados. Pero es bueno que sepamos que no se manifiesta en todos lados. Es bueno que tengamos claro eso. Él no se va a mover en la cantina, Él no se va a mover en los prostíbulos, Él no se va a mover en los picaderos, Él no se va a mover en muchos otros lugares. Él tiene lugares, Él escoge un lugar donde Él se va a encontrar con su pueblo. Eso es interesante, iglesia. Éxodo 33, 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Qué interesante. En Prescott la iglesia está fuera de la ciudad, fuera del campamento. Interesante eso. 400 años después de Moisés, David, el rey,
está gobernando Israel y siente en su corazón un deseo de hacer un templo en forma, porque nunca había habido un templo en forma para el creador del universo. Quizás nadie se había atrevido, pero David empezó a sentirlo en el corazón y a Dios le agradó eso. Qué interesante. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. El tabernáculo era algo muy informal prácticamente. Se podía desbaratar, se podía hacer, lo usaban en las diferentes jornadas en la travesía del desierto por 40 años. Pero de pronto David dice: yo vivo en una casa de cedro, vivo en una casa muy bendecida, muy próspera, y la casa de Dios no. Y sintió un deseo de hacer el templo. Entonces a Dios le agradó tal cosa y le mandó el mensaje a David y le dice: eso está bien, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, pero lo va a hacer tu hijo. Y todos sabemos que Salomón hizo el tremendo templo, maravilloso templo que impactó al mundo por muchos siglos. Gloria a Dios. Bueno, 900 años después de Salomón está el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio del Señor Jesús. Para ese tiempo, prácticamente cada ciudad de Israel ya tenía una pequeña sinagoga. Empezaron a hacer sinagogas porque no toda la gente podía ir hasta Jerusalén y no podían ir continuamente a la capital. Así que estamos hablando de algo lejano, y empezaron a tener esa idea de hacer sinagogas, y todas las ciudades tenían sinagogas, pero el propósito era el mismo. Había ahí en las sinagogas escribas, sacerdotes, hombres de Dios que enseñaban la palabra de Dios. Así que venía el pueblo a las sinagogas y ahí mismo se encontraban con el Señor en cuanto a la presencia de Dios, su palabra, oír la palabra de Dios, oír dirección. Así es que estaba el templo de Salomón todavía, pero había sinagogas por todos lados. Y la idea de Dios de templos se iba desarrollando. Bueno, cuando el Señor Jesús se va al cielo, sus discípulos iniciaron lo que hoy conocemos como la iglesia primitiva. Ellos siguieron reuniéndose en ciertos lugares específicos, ya fuera en el templo de Jerusalén, y después, cuando vino la persecución, las iglesias empezaron a reunirse en casas y en diferentes lugares. Cuando usted lee el libro de los Hechos tiene aproximadamente los primeros 30 años de historia de la iglesia, y usted no encuentra un templo en forma, no lo encuentra. Un templo evangélico no lo encuentra. Los templos vinieron después. Pero sí encuentra que la iglesia estaba en una parte, que estaba en otra parte. Déjeme leerles solamente un versículo en 1 de Corintios 16, 19. Dice: las iglesias de Asia os saludan. Había ya por todo el continente, es maravilloso. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Así es que siempre había un lugar donde se reunía la iglesia. Los inicios de nuestro compañerismo fue algo muy especial en ese sentido, porque Dios empezó a dar un gran avivamiento en Prescott, pero el templo que tenía Prescott era muy pequeño y explotó un avivamiento que muy pronto tuvieron que rentar un local más grande y prepararon todo para comprar un local más grande. El avivamiento seguía creciendo y el pastor Mitchell decidió abrir iglesias. ¿Y la forma cuál fue? Rentar locales. Amén. Rentaron locales en Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, en diferentes partes de Arizona, después en otras ciudades, después otras naciones. Y nuestro país hasta el día de hoy vive rentando locales como este local
Gracias a Dios que tenemos muchos templos propios alrededor del mundo. Pero todo empezó así, rentando locales, buscando un lugar de reunión donde se podía reunir el pueblo de Dios, la gente que se iba salvando, tener un lugar de reunión. Así es como llegamos hasta el día de hoy, como son los templos hasta el día de hoy. Como un dato extra, la palabra templo está alrededor de 250 veces, 257 veces en la Biblia. Esto habla precisamente de la importancia del lugar. Esto es un poco de historia acerca del templo. Ahora voy a ir a un segundo punto en mi mensaje. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Lo que sucedió con Jacob es algo muy especial. Jala mucho mi atención en los versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Esta es una revelación que deben tener todos los cristianos, desde el más nuevo converso hasta el más viejo. Entender que el templo no es cualquier cosa. El templo donde se reúne la iglesia, el pueblo de Dios, es casa de Dios y puerta del cielo. Ustedes podrán tener un techo de cemento y de lo más grueso, pero en lo espiritual hay escaleras que llegan hasta el cielo. Cada servicio bajan y suben ángeles. Baja la presencia de Dios y sube la presencia de Dios. Cada servicio hay una presencia divina moviéndose. Hay milagros, hay cosas sucediendo que no van a suceder en su casa. Usted podrá tener la casa más bonita, pero no le quiero desanimar, no es la casa de Dios. Es la casa de usted. ¿Está conmigo? A mí me encanta tener mi casa bonita, de lo mejor, y estar como si fuera un pedacito de cielo en la tierra. Pero yo entiendo que no es la casa de Dios, es la casa de nosotros, nuestra familia. Pero aquí esto es la casa de Dios. Es donde se reúne toda la familia de Dios para venir a encontrarse con su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es asombroso cuando el Señor Jesús se enojó tanto porque en el templo estaban haciendo muchos negocios y habían desvirtuado las cosas divinas. Y el Señor se enojó y todos sabemos cómo lo sacó con un látigo. Fue algo tremendo. Pero las palabras que declaró en Mateo 21:13, escrito está: mi casa será, dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús mismo llamó al templo mi casa. Mi casa. Y todos sabemos que Jesús era Dios. Y Él dice, mi casa. Si Jesús mismo llamó al templo su casa, ¿no cree que solamente en el templo suceden cosas grandes y maravillosas? ¿Por qué el Señor llamó al templo su casa? ¿Por qué Jacob le llamó casa de Dios, puerta del cielo? Le voy a dar unos ejemplos. Y aquí es donde quiero hablarle por qué son tan necesarios los servicios en la iglesia. Primero, porque Dios mismo escogió el templo para estarse manifestando a su pueblo. Él escogió el templo. Cuando se iba a abrir esta iglesia en Hermosillo, allá en 1454, en los tiempos de Cristóbal Colón, el hombre que vino aquí a Hermosillo vino a buscar un local. Vino a buscar una casa y vino a buscar un local donde iba a empezar la iglesia.
lo mismo sucedió en Nogales, lo mismo sucedió en Los Mochis. Amén. Y ahora tenemos iglesias muy sólidas, iglesias muy fuertes, muy bendecidas, como esta iglesia aquí en Hermosillo. Pero el pionero, cuando se va a una ciudad, se va orando diciendo: Dios, ábreme una puerta, Señor. Recientemente Daniel Peralta se fue a Campeche y él llegó con esa mentalidad, porque yo le dije: tienes que ir a orar, que Dios te abra una puerta. Y cualquier pionero se va orando: Dios, ábreme una puerta. ¿Dónde vamos a hacer la iglesia? Entonces creemos que es el Espíritu Santo el que nos dirige. Y se nos abren puertas de una manera maravillosa, y ahí empiezan las primeras reuniones. Y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Dios llena toda la tierra, sí, pero no se manifiesta en toda la tierra. Hay que tener claro eso. Así como escogió el tabernáculo de reunión de Moisés y después el templo de Salomón y siglos después el templo de Jerusalén y después las casas y diferentes lugares donde ellos podían reunirse. Pero en la historia del pueblo de Dios vemos que los templos han sido el lugar de reunión, el lugar donde la iglesia se reúne con Dios. He tenido la oportunidad de leer muchas biografías de hombres de Dios de siglos anteriores. En estos días vengo leyendo una biografía de un hombre de Dios de los años 1800. Y cada caso, cada avivamiento que ha habido, siempre ha terminado en un lugar de reunión. Sea una casa, sea un local, sea donde sea, una escuela, donde sea. Pero siempre hay un lugar donde el pueblo que se está salvando empieza a reunirse. Recuerdo cuando rentamos el primer local en Los Mochis en 1978, y el 24 de febrero de 1978 estábamos inaugurando la iglesia con un festival de películas en ese local. Lo rentamos y se empezó la iglesia, amén, y ahí empezó todo. Empezaron los pecadores a salvarse y se empezó a formar la iglesia, y la ciudadanía empezó a conocer ese lugar como una iglesia. Por eso alguien dijo: es en el templo donde se juntan la divinidad de Dios y la humanidad de la iglesia. Le recuerdo que el mismo Señor Jesús le llamó al templo mi casa, donde Él habita, donde Él se reúne con su pueblo. Yo le pregunto a los cristianos esta noche: si usted sabe que aquí es donde Dios se manifiesta, si usted sabe que aquí es donde Dios se reúne con su pueblo, yo le pregunto: ¿qué tanto le interesa a usted venir a encontrarse con Jesús? Una cantidad de cristianos carnales aprovecharon la pandemia para alejarse más de las cosas de Dios. Y ahora llegan a decir que no es necesario ir al templo. Eso va en contra de lo que Dios enseña en toda la Biblia. Hay una historia muy interesante en el Nuevo Testamento, en Lucas 10, la historia de María y Marta. Léalo en su casa, versículos del 38 al 42. Marta estaba bien afanada con muchas cosas y era indiferente a la presencia de Jesús. No le interesaba estar con Jesús, pero María quería estar con Jesús. Quería estar con Él en su presencia y escuchándole, pero quería estar con Él. Y Marta se enojaba porque María no le ayudaba. Entonces Marta tenía otra agenda, como dicen los hermanos americanos. Tenía otra agenda. Ella tenía otros intereses, pero no le interesaba mucho estar con Jesús. Hay personas que dicen que son cristianos, pero la realidad es que no les interesa mucho estar con Jesús, sabiendo que cada servicio, el primero que está es Jesús. Jesús siempre va a estar en cada servicio, porque Él escogió este lugar, es el templo. Él lo escogió
y es el lugar donde Él se manifiesta. Yo sé que suceden más cosas y vamos a hablar de ello ahorita, pero yo creo que lo más importante que sucede en los servicios es que Jesús desciende. Jesús está aquí. Por eso el escritor de Hebreos dijo en el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo tiene más realismo hoy que hace 2000 años, porque hoy sabemos que las profecías se han cumplido y que Cristo regresa en cualquier momento. Hoy más que nunca los cristianos debemos reunirnos en la casa de Dios. Por eso el templo es casa de Dios y puerta del cielo, porque hay un contacto con lo divino. Aquí está Jesús. Ahora, una cosa más, ¿por qué la iglesia es llamada casa de Dios y puerta del cielo? ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Porque en el templo la iglesia es alimentada. Es en el templo donde hay un pastor. Cuando hicieron el tabernáculo, lo que después se hizo inmediatamente, se nombró a Aarón y a sus hijos sacerdotes. Así que desde el primer tabernáculo se establecieron hombres de Dios para atender al pueblo de Dios, para alimentar al pueblo de Dios. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, ahora hay pastores. Hay un pastor en cada iglesia atendiendo a la iglesia, atendiendo al pueblo de Dios. Hay iglesias más grandes que tienen más pastores, como el caso de Nogales. Ahorita tenemos 3 pastores, amén, estables: el pastor asistente y también el director de conciertos, el líder de los jóvenes, el pastor Nahum López, y todos estamos alimentando a la iglesia. Así es que la iglesia es alimentada principalmente por su pastor. Las ovejas tienen que estar protegidas, alimentadas por su pastor, mucho más en este tiempo cuando hay tantos predicadores locos. Hoy más que nunca hay predicadores más torcidos que un cigüeñal. Y si alguien va a protegerle a usted de todas esas torceduras, es un pastor. Tener un pastor, y que usted cada domingo, cada miércoles, cada domingo, cada miércoles esté escuchando la dirección de su pastor. Gracias a Dios que en nuestro compañerismo tenemos una gran cantidad de predicadores que se unen al pastor y ayudan a las iglesias, el ministerio de evangelistas, de maestros, etcétera, como en esta ocasión que yo he venido a predicarles. Pero el que les predica más continuamente es su pastor. Y usted es alimentado. María quería estar con su pastor. Marta no. Marta tenía otros intereses. Jesús, Pablo y los demás apóstoles entraban a las sinagogas a enseñar la palabra de Dios. Así es que una de las cosas maravillosas que sucede en los servicios es eso: somos alimentados. Yo puedo decirles, cuando yo llegué a los caminos de Cristo, como muchos de ustedes, no sabíamos nada de teología, vivíamos una vida muy a nuestra manera, con ideas torcidas en muchos sentidos, pero nos sentamos por primera vez y empezamos a escuchar a nuestro pastor y empezamos a recibir dirección en nuestras vidas. Y cada predicación nos fue dando forma, nos fue llenando de una inteligencia divina, una inteligencia del cielo. Empezamos a ser alimentados por primera vez con la palabra de Dios. Esto sucede en el templo, en la casa de Dios. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Un ejemplo más: porque en el templo suceden todo tipo de milagros. Este sueño tan maravilloso que tuvo Jacob, una escalera empezaba en la tierra y terminaba en el cielo. Y allá en el cielo estaba Dios y empezó a hablar con Jacob. Pero bajaban ángeles, subían ángeles. O sea, estaban sucediendo cosas milagrosas, sobrenaturales. ¿Cuántas cosas suceden en los servicios? Muchos de nosotros fuimos salvados en un servicio en la iglesia.
yo sé que otros se fueron salvados en la calle, en otros lugares, pero muchos de nosotros nos conectaron con el creador del universo en un templo, dentro de un templo. Yo fui salvado en el templo. A la semana fui lleno con el Espíritu Santo en el templo. Traía una enfermedad crónica y oraron por mí en el templo y fui sanado milagrosamente para siempre en el templo. ¿Cuántas veces usted viene triste? ¿Cuántas veces usted viene golpeado por circunstancias que ha vivido? Y cuando se va de aquí, se va lleno de fuerza, de dirección. ¿Cuántos cambios usted ha experimentado al paso de los años por todo lo que sucede en el templo, las predicaciones? Cómo su vida ha ido mejorando en muchos sentidos, su intelecto ha ido creciendo en muchos sentidos. Estábamos recién casados, mi esposa y yo, y tenemos una fotografía y de pronto nuevos conversos han visto esa fotografía y me preguntan: pastor, ¿no estaba salvo ahí en esa foto? Yo tenía en esa foto 4 años de salvo, pero me la han hecho la pregunta nuevos conversos: ¿no estaba salvo? Pero cuántos cambios, cuántas transformaciones. Ahora de repente me preguntan que si qué carrera universitaria he estudiado. Usted sabe, lo miran a uno ya más alivianadito, ¿no? Pero ¿cuánto de eso ha sucedido dentro del templo? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se salvaron entraron a la escuela del cielo? A una escuela donde siempre ustedes están aprendiendo, siempre se les está enseñando. Mire, mientras estaba en España, una de las cosas que me sucede es que el primer día, la mañana siguiente, en automático me despierto a las 3 de la mañana sin sueño. Es algo terrible. Ojalá que eso me pasara aquí en México. Nunca me pasa eso aquí, pero siempre me pasa cuando voy a lugares así lejanos. Pero yo aprovecho, me levanto y hago un sermón. El siguiente día a las 5 de la mañana, así que dormí un poquito más, a las 5 de la mañana pues me levanté y hacer otro sermón, pensando en la iglesia. Y ayer prediqué uno, el otro domingo voy a predicar el que sigue, pero siempre pensando en la iglesia. Eso es tener a su pastor que siempre le está alimentando, y esas cosas van cambiando su vida, van trayendo todo tipo de milagros y maravillas a su vida. Una cosa más que sucede en el templo es que nos unimos a la familia de Dios. Antes nuestros amigos eran amistades que nos invitaban a cosas malas, nos empujaban a hacer cosas malas. Ahora tenemos a hermanos en Cristo, la familia en la fe. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo es eso. Ahora que estábamos en España, tuvimos la oportunidad mi esposa y yo de ir a cenar con el hermano Ricardo, un africano al que nombraron pastor en esta conferencia de Nogales. Lo nombramos pastor. Y fuimos, yo le dije: Ricardo, invítame a tu casa. Le dije, hay veces que así soy yo, medio confianzudo. Y le dije: Ricardo, quiero cenar en tu casa cuando vaya para España. Y eso se lo dije a Nogales. Y sí hicieron la cena africana, su esposa, su suegra, eran una negrería por todos lados. Una belleza de negros y negras. Amén, y con una comida africana. Y qué tremendo convivir con ellos. La iglesia del pastor Heriberto Lapisco tiene como 16 nacionalidades diferentes. Es impresionante convivir con toda esa gente. La iglesia del pastor Oscar Navarro igual, una cantidad de nacionalidades diferentes. Convivir. Aleluya. Ahorita estoy con ustedes. El próximo mes, con el favor de Dios, voy a estar en Argentina conviviendo con mis hermanos argentinos. En julio voy a estar en Cuba conviviendo con mis hermanos cubanos. Eso es impactante, iglesia. Yo me acuerdo quiénes eran mis amigos. Mis amigos eran el calacón, el chacuaco, el tiburón, y otros no puedo decir en público porque está terrible. Pero esos eran mis amigos, esos eran mis camaradas. Y claro, terminé en drogas y en un sinfín de cosas malas.
Pero ahora los tengo a ustedes. Qué diferente. Un hermano en Granada es africano de otro país, pero es un médico cirujano militar. Y me abrazaba y bien contento por los sermones y me daba gracias. Y digo, Dios mío, esto no hubiera sucedido si yo no me hubiera salvado. Es algo impactante eso, iglesia. Tenemos una familia. Todo esto sucede en el templo. Todas estas cosas han venido sucediendo en el templo. No independientes, no allá en casa, en el templo. Por eso Jacob dijo, esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo, hay un conecte con el cielo. En el templo sucede algo que no va a suceder en ningún otro lado, hermano. Por eso una de las enseñanzas más grandes que tenemos en el cristianismo es esta: no falles a los servicios. Ahí suceden cosas que no suceden en ningún otro lugar. Y cuando un cristiano tiene esa revelación, dice, yo quiero estar en la iglesia siempre, hasta que Cristo venga y me vaya con Él. Yo termino mi sermón con una pregunta. Cuando hay cristianos que dicen, yo no necesito ir tanto a la iglesia, un servicio a la semana, ¿sabe lo que están diciendo? No me interesa tanto estar con Jesús. Ahora, la pregunta es, en el rapto, ¿por qué Jesús se los va a tener que llevar al cielo? ¿Por qué se los tiene que llevar al cielo? Yo no creo que se los tenga que llevar, ni creo que se los vaya a llevar. ¿O a poco Dios estará ahí obligado a llevárselos cuando fueron tan indiferentes a Él, a su presencia? Marta era indiferente, pero estaba turbada. No tenía la paz de Dios, no tenía el gozo de Dios. Y eso es lo que sucede cuando se está lejos de Jesús, de la presencia del Señor. Usted que ha aprendido a valorar los servicios, no suelte esto hasta que se vaya con el Señor. De tal manera que cuando usted se encuentre con Jesús, el Señor simplemente se ría y sonría con usted y le dé un abrazo y lo reciba inmediatamente, porque usted siempre estuvo con Él. No nada más en el día del rapto o el día que usted entre a la eternidad. Usted siempre quiso estar con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Te alabamos.